Talle, a las 9:30 voy a estar, a las 10:30 voy a estar pasando visita. Digo, lista, visita. Está muy bueno eso. Pasando lista. Bien, ya les había yo dicho, porque necesito hacer una exploración más o menos del resto del grupo. Déjenme ver aquí, quirúrgica de abdomen, de cómo andamos en nuestros conocimientos previos para ir abordando y yo entonces tener la interacción. Ciertamente, si la mayoría trae nivel para pasar al siguiente, no pasa nada. Si son 1 o 2 o 3 los que no están, ahí sí les voy a pedir que el 1, 2 o 3 pues se suban al carro, aunque les cueste un poquito más de trabajo, o sea, interconsultando con alguno de sus compañeros que les pasen apuntes previos o tips o que les digan, entonces se suben un poco más rápido el carro. Pero bueno, en forma general, como para platicar un poquito de lo que serían, aquí con ustedes hay 2 temas con los que empiezo el curso, porque son un poquito, no son fáciles de entender si no se explican, y si se explican son bastante, bueno, las pruebas de funcionamiento hepático siempre son el coco de la mayoría. ¿Por qué? Porque hay que jugar con muchas fichas, irlas armando y sacar patología. Entonces requiere de 2 cosas. Requiere de que conozcamos la patología y requiere de que ya entendamos lo de laboratorio. Entonces, al final del curso es a donde se puede, por decir así, disfrutar un poquito más el conocimiento de esto. Porque también si nada más nos sueltan el conocimiento de qué son las pruebas de funcionamiento y que para qué sirve cada cosa, vamos a llegar a algunos diagnósticos, pero si no conocemos de patología, pues entonces precisamente es a donde ahí a los que no han tenido digestivo van a tenerse que meter a estudiar la patología digestiva correlacionada. Ciertamente aquí la vamos a ver, pero para pruebas de funcionamiento hepático de ahorita que vamos a analizar, si el resultado es hepatitis aguda, hepatitis crónica o cirrosis, pues nosotros no tenemos un tema aquí en quirúrgica de hepatitis aguda crónica y cirrosis, pero sí tenemos un tema de tumores periampulares, tenemos tema de coledocolitiasis, tenemos el tema, no tenemos el tema, por ejemplo, de colestasis. Sin embargo, sí necesitamos hacer diagnósticos diferenciales porque se nos imbrincan esas patologías con esto y luego pues tenemos que saber si tienen o no que ver con el problema quirúrgico, que es ahorita lo que a nosotros nos ocupa en ya la materia de ustedes, ¿no? Entonces, pues eso es lo que tenemos. Bien. Déjenme ver. ¿Se acuerdan que les decía yo que valía la pena que analizáramos un poquito de laboratorio? Y es a donde ahorita voy a empezar a hacer pues, como una especie de encuesta, ¿no? Eso es lo que vendría sucediendo. Permítanme para que les ponga la pantalla. Si se fijan acá, les puse en la plática que les mandé, que está titulada como laboratorio. Vamos a ver, ok. Aquí tienen ustedes lo de, por ejemplo, una biometría hemática de un laboratorio X. Tienen ustedes una química sanguínea, lo habitual de la química sanguínea. Tenemos un examen general de orina. Tenemos las pruebas de función hepáticas parciales. Aquí para hacer las totales faltarían las proteínas totales, ¿no? Y, por ejemplo, acá, aquí les hablo un poco de la relación AST-ALT. Tenemos un laboratorio conocido que es el de Exacta de Puebla, a donde ustedes aquí pueden observar una biometría hemática también. Pueden ustedes observar acá una química sanguínea habitual de ese lugar. Pueden observar ustedes pruebas de funcionamiento hepático. También vendrían siendo parciales y si les agregamos proteínas, bueno, una de las cosas que es importante para cuando se piden pruebas de funcionamiento de hígado es pedir tiempo de protrombina. El tiempo de tromboplastina no se relaciona tanto con la función hepática, pero el tiempo de protrombina sí. A ver, me gustaría saber por qué estoy considerando el tiempo de protrombina como prueba de funcionamiento hepático, Juan Blanco. Buenos días, Doc. ¿Me escucha? Sí, Juan, te escuchamos bien. Porque en cuanto a las proteínas, tanto, bueno, por ejemplo, albúmina y la PT, bueno, el tiempo de protrombina nos indican
la capacidad de síntesis proteica del hígado. Perfecto. Esa es precisamente, Juan, la explicación por la cual nosotros podemos detectar cierto grado de insuficiencia, ¿no? Entonces, es precisamente por lo que se solicita el tiempo de protrombina como una prueba de funcionamiento de hígado, aparte de ser una prueba también de coagulación en hematología, ¿no? El examen general de orina, pues también nos da datos, gracias, Juan, nos da datos, y aquí está lo de las proteínas que les decía yo, y sus fracciones. Hace poco estaba yo evaluando a una chica treintañera, no ya cuarentañera, que se puso ictérica de repente, tuvo dolor en el hipocondrio derecho. Primero empezó con dolor en el hipocondrio y después se puso ictérica, pero teniendo dolor en el hipocondrio, se tomó un ultrasonido y le salió inflamada la vesícula. Entonces nosotros sabemos que un falso positivo de edema de paredes vesiculares es la hepatitis aguda. Me refiero para colecistitis. O sea, cuando me dicen por ultrasonido colecistitis porque vieron edema en la vesícula, uno de los diagnósticos diferenciales es que no tengan hepatitis, ¿no? Entonces me la pasé pidiendo electroforesis de proteínas y siempre me mandaron lipoproteínas, ¿no? Porque están acostumbrados a que les piden más lipoproteínas que la albúmina y la globulina y nada más sus fracciones en alfa, beta, gamma y alfa 1, 2 son las que nos interesan. ¿Por qué? Porque los pacientes con hepatitis autoinmune tienen elevación de la gamma, ¿no? Tienen mucha elevación de gamma globulina, que aquí ustedes se encuentran en el penúltimo párrafo, bueno, de la penúltima fila, y eso es lo que tenemos. Y la relación entre albúmina y globulina, pues tiene que ser arriba de 1, porque también nos habla de que cuando se invierte esta relación, a donde las globulinas son más altas que la albúmina, entonces el paciente puede tener este, eh, pues cirrosis, ¿no? Aquí tienen ustedes la imagen electroforética, que normalmente la albúmina es la que predomina por mucho y las globulinas ahí están. Ciertamente la gama es así, pero cuando tenemos pacientes con hepatitis autoinmune, pues aquí se eleva un poquito más, ¿no? ¿Tienen buena imagen de compartir pantalla? Sí, doctor, todo se ve bien. Perfecto. Acá, en realidad, aquí hay un antígeno carcinoembrionario, porque al paciente en esa ocasión se le investigó, no por otra cosa. En el caso, yo les había recomendado esta tesis doctoral, porque la verdad es que esta estuvo hecha más bien para checar la utilidad, porque dice tesis doctoral para que aclarar el aclaramiento de verde de indocianina y flujos vasculares hepáticos intraoperatorios. Dice la utilidad en la predicción de la función precoz del injerto cadavérico. En realidad, me gustó la tesis porque está encaminada a trasplante, pero está encaminada a analizar el funcionamiento del injerto en forma profunda, por un lado, y también, pues obviamente para los pacientes que pudieran tener eventualmente insuficiencia y que ameriten trasplante, pero aquí está más dirigido a ver que esté funcionando perfectamente bien un hígado que ha sido trasplantado. Y aquí es a donde viene la duda en el sentido de cómo lo voy a estudiar. Y entonces resulta que ustedes van a leer aquí y, bueno, acá esta laminita que les estoy poniendo nada más habla de las principales funciones del hígado en cuanto a metabolismo de carbohidratos, captación de glucosa, síntesis, almacenamiento, glucogenólisis, glucogenogénesis. Y están las otras, ¿no? Pues las de las proteínas y de los lípidos, no se diga. El metabolismo del grupo M, que es el que tiene que ver con las ictericias y no, con la formación de la bilis, etcétera. Está también la inactivación de diversas sustancias, que gracias al hígado no nos morimos en ese sentido, o también de purificar los falsos neurotransmisores, porque precisamente los cirróticos por eso caen en coma, que sube mucho el amonio y otros más, ¿no? Y entonces, y lo que habíamos dicho de la capacidad de síntesis relacionado con albúmina, las proteínas que hablan de fase aguda, pero también el tiempo de protrombina ahí se encuentra incluido, ¿no? Y en el caso de inmunidad, pues la actividad de las células de Kupffer. Eso es en cuanto a funciones generales muy globales. Pero les quería yo mostrar, esta diapositiva muestra prácticamente lo mismo, nada más agrega algunos otros detallitos, por eso se los puse, y que incluso que también es el principal, uno de los principales órganos hematopoyéticos, el hígado cuando estamos en el primer trimestre del embarazo.
pero el índice de esa tesis muestra esto de las funciones del hígado y varios test, ¿no? Entonces están en la sangre, pues el de bilirrubina, el urobilinógeno, las aminotransferasas, y aquí incluso se los pongo porque de inmediato nos dicen para qué sirven. Detectan lesión hepatocelular. Entonces, una hepatitis tiene la característica clásica, pues, de elevar las aminotransferasas, ¿no? Otros test que miden las alteraciones de mecanismos de excreción, como serían la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamil transpeptidasa, estas dos son las que más utilizamos. La 5-nucleotidasa y la leucina aminopeptidasa no las solemos utilizar. ¿Por qué dan los mismos? Prácticamente dan ya los mismos mensajes, ¿no? ¿Por qué? Ustedes pueden decir, bueno, ¿y por qué estas dos? ¿Por qué no una preferiríamos? Bueno, porque esta es más para colestasis y esta es más para, también para colestasis, pero también para daño hepatocelular y sobre todo relacionado con neoplasia. Y tiene la característica de elevarse más que esta en casos de alcoholismo. Entonces ahí por eso es que se preservan las dos, ¿no? Entonces también vienen los de la capacidad de biosíntesis, son un montón, y los que utilizamos más son albúmina y tiempo de protrombina. Todos estos al final del camino también, con estos dos podemos tener la misma información que si estamos pidiendo todos, pero de que existen, ahí tienen ustedes que existen. Y hay muchos que pueden servir para detectar aspectos de depuración. Eh, y aquí tienen ustedes, por ejemplo, algunos test dinámicos a donde a los pacientes se les ponen sustancias y de las sustancias que se ponen. Entonces, por ejemplo, ahorita, a propósito de que ya estrenaron que mejoró la imagen y el sonido, me mandaron una nueva versión de Zoom. Y ahorita, cuando quieren entrar, antes me pedían entrar otra vez a la sala de espera y ahora no, salió una pequeña columna donde les puedo ir dejando entrar. Por cierto, nada más como observación. El test de lidocaína y la determinación de MEGX también. Estas son test de predicción de función hepática. Está de aliento, pero estos casi no se utilizan. Ya para esto lo que más se utiliza ciertamente es el verde de endocianina. Y entonces por eso es que ese verde de endocianina se le inyecta a la persona y así como el pulsoxímetro detecta por infrarrojo la saturación de oxígeno que tiene la sangre en la hemoglobina. En este caso se puede ver la tinción de verde de la sangre, lo detecta, se llama, incluso acá les traigo la muestrita, esto de eliminar aclaramiento de colorantes. Les decía yo, estos prácticamente no se utilizan. Ustedes obviamente meten sustancias y luego miden qué tanto las está depurando, pero de todas estas prácticamente no las hacemos. Nos vamos con las anteriores, se tiene suficiente información. Y el que sí se utiliza es el verde de endocianina, que aquí está. Entonces ese verde de endocianina, les decía yo, que no se metaboliza, pero se elimina por captación pasiva, por gradiente de concentración, pero tiene que ver los hepatocitos con esto y es un proceso activo. Aquí sí, por ejemplo, la eliminación por captación pasiva dice, pero el hepatocito lo elimina por un proceso activo hacia los canalículos y no sufre recirculación. Entonces, este es el verde limón, así se conoce como verde limón. Y se supone que el hígado está sano si la retención calculada a los 15 minutos ya solamente es o que no hay nada o llega solamente al 10%. Si el paciente tiene más, quiere decir que tiene falla hepática en lo que se refiere a la depuración. Entonces, cuando me dicen, oiga, doctor, ¿cómo podemos saber que tiene? Y eso se lo preguntaría yo ahorita. ¿Cómo me podrías decir, Zaira Ramos, andas por ahí? Zaira, ¿sí estás o no estás? A ver, Zaira. La pregunta, sí, ya vi que estás por ahí, estás lista. La pregunta sería, ¿cómo podrías tú determinar, si yo te preguntara, oye, ¿cómo sabrías que este hígado tiene falla hepática? Bueno, yo creo que porque no hay eliminación o porque se reduce, ¿no? Claro, esa es una buena, pero la pregunta, si te fijas, es más bien ambiciosa. Hace un momentito, tu compañero nos decía, Juan, que, por ejemplo,
tiene la falta de capacidad de síntesis, se puede medir con la albúmina y se puede medir con el tiempo de protrombina, ¿no? Entonces, si se fijan, en realidad el término falla hepática es ambiguo porque puede estar más selectivo en un sentido que en otro, ¿no, Zaira? Entonces, por ejemplo, ahorita tú me dices la capacidad de eliminación, bueno, ok, sobre lo mismo que me acabas de decir, ¿cómo lo mides? Mm, ¿Tú ya tuviste digestivo? no. Ah, eso es importante, porque entonces ahorita es un poquito como de a ver qué sucede, ¿no? A ver, ¿estás por ahí, Sara García Cocal? No te Sí, preocupes, doctor, mira, aquí pero estoy. esa pregunta que te hice si ibas a tenerte la que contestar, no te queda otro remedio. Entonces, si estás por ahí, ¿te damos? Sí, Sara doctor, García. aquí estoy. Sí, doctor, aquí estoy. Ok, Sara, la pregunta sería la misma. ¿Qué me podrías decir? La verdad, doctor, no me acuerdo. No te acuerdas. No, doctor. ¿Alguna cosa que me pudieras decir, Carlos Díaz? Respecto a la Ah, que eliminación, yo te dijera, oye, ¿cómo me podrías decir que un paciente tiene falla hepática? porque, bueno, según los procesos del hígado puede haber fallas en la síntesis de proteínas, puede haber falla en la eliminación de estas, o podemos encontrar lesión hepatocelular según la elevación de la Bueno, ahí transaminación. posiblemente no genere falla, ¿no? Porque el hecho de que tenga las transaminasas elevadas, porque muestra lesión hepatocelular, que me parece muy bien tu punto de vista, pero esa no es falla hepática, ¿no? Ok. Falla sí sería la capacidad de síntesis y medida por tiempo de protrombina y La medida albúmina. por ¿Bilirrubina? proteínas, ¿no? Ok. Sobre albúmina Ahí, sí. principalmente. Esa sería una. Si quieres, Aira, ya puedes apagar tu micrófono. Sí, doctor. Porque teníamos interferencia. Eso es uno. Y el otro, el verde de indocianina nos va a permitir ver la capacidad de depuración, que si está disminuida, esa es una medición de falla hepática. Y otra más, que creo que es muy importante, sobre lo mismo que estábamos ahorita, tú que estabas contestando, porque vas muy bien. ¿Sí? ¿Qué pasó? Doctor, disculpe, ¿podría ser bilirrubina? Claro, si la capacidad de depuración, eso no lo dijo porque cuando dijo eliminación, en realidad no es eliminación de proteínas, se refería él más bien a la eliminación de bilirrubina en todo caso, ¿no? Entonces ahí sí estaría yo de acuerdo. Pero si seguimos contigo, o bueno, alguien quisiera mencionar, ahora sí ya lo abro un poco más libre, otra muestra de insuficiencia hepática ya muy evidente. Bueno, doctor, una parte indirecta también se puede medir a través de niveles bajos de colesterol, por ejemplo. Bueno, sí, nosotros sabemos que una de las pocas veces que el colesterol baja en el que de hecho aquí terminaba la platiquilla, aquí habla de una conclusión, donde dice que para pronóstico, esta es una conclusión que saca esa tesis, porque estaba más encaminada a esto, y ellos dicen que la eliminación del verde de endocianina es una prueba fiable, rápida y fácil para que a los pacientes se les vaya, si se les va a hacer una resección hepática, puede ser que queden que no les alcance el hígado y se mueran de falla hepática, ¿no? Entonces, si tienen límites X de depuración, pues no se pueden hacer resecciones muy mayores, ¿no? Y el trasplante, sobre todo de vivo relacionado, es el que tiene que ver con esto. Bueno, hasta acá realmente era lo que yo les quería mostrar de aspectos generales de pruebas de funcionamiento de hígado. Ya les voy a quitar esta parte de la pantalla. Ya dejamos de tener esto. Y ahora quería yo mostrarles, bueno, nos queda un buen tiempecillo, entonces vamos a empezar. Sí quería yo, perdón, porque se los quité, y quería yo hacerles otras preguntillas, ya me acordé, perdón. Mm, este, te preguntaré yo, por ejemplo,
Y andas por ahí sin querer, se me puso tú. Te preguntaría yo, Diana, ¿qué andas por ahí? ¿Qué podrías tomar de la biometría hemática correlacionado con problemas hepáticos? El nivel de eritrocitos, debido a que en la parte funcional del hígado para medir la síntesis de bilirrubina, pues viene derivado del metabolismo del grupo hemo. Entonces, si hay una hemólisis, por decirlo así, los niveles de eritrocitos se encontrarían probablemente disminuidos, al igual que hemoglobina, por ejemplo, o hematocrito. Claro, esos dos. Entonces, tú dirías, si tengo un paciente ictérico y que está anémico y que además tiene las bilirrubinas indirectas elevadas, bueno, aunque propiamente no es del hígado, es una hemólisis, es una ictericia indirecta, en lo que sería, perdón, sí, por indirecta, una ictericia de estas características, no nos está hablando probablemente de falla hepática, salvo algunos trastornos que ya conocemos que hay. Ok, ese sería uno. ¿Qué te dirían las plaquetas en todo caso? Pues también nos estarían hablando de el nivel de síntesis, bueno, no síntesis, como tal almacenamiento o función indirecta A lo del... mejor el hígado no tanto, ¿verdad? Pero tanto, digamos, tanto de plaquetas como de eritrocitos y hasta de leucocitos, y el paciente tiene hipertensión portal y el hígado y el vaso está grandote por culpa del hígado, en forma indirecta podemos estar pensando que por ahí anda el pleito, ¿no? Que tiene una hepatopatía que además le ha provocado hipertensión portal y si es el caso, muy probablemente tenga que ver con fibrosis del hígado. ¿Estarías de acuerdo? Sí, doctor, completamente. En el caso de química sanguínea, tú misma, ya hablaban de colesterol, ¿no? Colesterol bajo es una Sí. posibilidad. De hecho, fue lo que hice el comentario de colesterol. También tendría que estar muy relacionado con glucosa por las funciones de gluconeogénesis, este, y todo este proceso a nivel de carbohidratos, y también uno muy importante que es la síntesis de urea. Así que también una de estas pruebas también se encuentra para la evaluación de el hígado. Ahí en la urea no tanto porque es más responsable el riñón de depurarla, pero en el caso de pacientes que tienen fallas terminales agudas, hacen hipoglicemias severas justamente porque ya no tienen capacidad ahí de gluconeogénesis y demás, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos otra. En el examen general de orina, pues siempre les están midiendo a ustedes urobilinógeno o bilirrubina. El urobilinógeno se acepta en una cantidad pequeña, pero también muy elevado, pues nos habla ahí de destrucción eritrocitaria aumentada y la bilirrubina aquí sí se eleva sobre todo, ojo, para los que no lo tengan en mente, los pacientes que tienen ictericias obstructivas, que podríamos decir que sean intrahepáticas o posthepáticas, pues tienen coluria. Y los pacientes que tienen ictericia por bilirrubina indirecta, ellos no tienen, por hemólisis, no tienen coluria, aunque tengan 8 de bilirrubina, ¿no? Totales. Pero si es a expensas de la indirecta, pues no lo tendrán. Ok, en cuanto a las pruebas de funcionamiento de hígado, es a donde ahora sí nos vamos directamente y es a donde vamos a ver. Yo les recomiendo, para los que no han tenido contacto con nada de esto, les recomiendo, ahorita por ejemplo, estamos analizando aquí que en pruebas de funcionamiento hepáticas parciales normales, prefiero poner esta, tenemos que se mide la bilirrubina directa y la indirecta. Acá están los valores de referencia. Y tenemos esto de la bilirrubina, saben ustedes que es un producto de excreción. Entonces, normalmente es de destrucción eritrocitaria porque se hacen viejitos, ¿no? Y entonces, el grupo M, ya sabemos nosotros que está circulando, de qué consta, de que el hierro se vuelve a utilizar como hierro, que la globina se vuelve a utilizar como proteína, y ya los pirroles son los que se tienen que metabolizar en el hígado y desechar en forma de bilirrubina, ¿no? Entonces, ya sabemos que la glucuroniltransferasa es la que la va a hacer soluble, y entonces de ser insoluble se vuelve soluble ya en el hígado o conjugada, que también se conoce,
y esa es la que eventualmente se puede elevar si tenemos problemas de que los hepatocitos puedan vaciar a los canalículos biliares la bilis, o de que digamos, la gran tubería de la vía biliar, que ya serían el hepático derecho, izquierdo y el colédoco, estén impedidos para vaciar su contenido porque algo les estorba, sea un cálculo, o sea, un tumor, ¿no? Y entonces, pues ahí es a donde se va a ver elevada la bilirrubina directa y nos va a hablar de justamente icterizas obstructivas o lo que se conoce como colestasis. Entonces, aquí sí es importante porque algo que les quiero mencionar, sobre todo para los que no han tenido este concepto, es que siempre que tengamos la bilirrubina directa elevada, que nos está hablando de obstrucción, váyanse ustedes a ver otras enzimas que también tienen que ver con obstrucción, que son fosfatasa alcalina y gamma-glutamiltransferasa. Y otro detalle, cuando ustedes estudien cada una de estas enzimas, chéquense, y a mí me gustaría preguntarle, por ejemplo, a Vero Rodríguez, Vero, ¿qué hace que se eleve la fosfatasa alcalina? No recuerdo, doctor. ¿Te suena el nombre cuando menos de fosfatasa alcalina? Sí, pero no, o sea, no recuerdo Más lejos de exactamente. eso. ¿Tienes algo que decirme al respecto, Andrés Vargas? Sí, buenos días, Doc. Bueno, respecto a la fosfatasa alcalina, pues es una enzima que está presente en lo que es el hígado. Bueno, no va a ser específica del Eso es hígado. muy importante. Eso que estás diciendo ahorita es bien importante. Entonces, paren las orejas los que no se acuerdan. Una enzima que está presente en el hígado, estoy de acuerdo, pero que no es específica del hígado. ¿También la hay dónde? Está, por ejemplo, presente en los huesos, principalmente está en enfermedades. Claro, de manera que si hay destrucción ósea, entonces va a estar aumentada, ¿verdad? Claro. Sí, al igual que creo que en la placenta también, por eso es que en el En la embarazo. placenta hay muchísima y entonces justamente las embarazadas, la fosfatasa alcalina no nos sirve como marcador de colestasis en todo caso, ¿no? Que es uno de los marcadores. Entonces, como sabemos que se elimina por bilis, si hay impedimento de eliminación de bilis, se va a aumentar. Si se destruye hueso, se va a aumentar. Si hay placenta, va a estar muy aumentada, incluso muchísimo más aumentada. En crecimiento los niños es mucho más alta en forma habitual y también en los glóbulos blancos, ¿no? Los pacientes que tienen ahí leucemias también pueden tenerlo por ahí, entre otras. Entonces, ¿qué es lo que les recomiendo? Pues vayan a saber dónde se produce y si se eleva, ¿por qué se eleva, no? Entonces, un paciente que tiene obstrucción biliar, pues se va a elevar junto con la bilirrubina directa. Y es curioso, porque tanto gamma-glutamiltransferasa como fosfatasa alcalina se van a estar elevando en casos de colestasis. Entonces, a veces incluso se elevan antes que elevarse la bilirrubina directa. Y claro, eso no nos habla de falla hepática. En este caso nos habla de obstrucción. Ciertamente hay pacientes que ya es una muestra de falla hepática, sobre todo en el caso de colestasis, en pacientes cirróticos avanzados. Pero en el caso, por ejemplo, de una hepatitis aguda, pues no es que tenga falla hepática el paciente, está inflamado. Pues sí es una falla, es una manera de fallar, pero no insuficiencia hepática, es a lo que diría yo. Es a lo que estaríamos, digamos, correlacionando. Entonces, acuérdense ustedes que para analizar unas pruebas de funcionamiento de hígado, van a tener, pensando en aumento de la bilirrubina directa, obviamente en aumento de fosfatasa y de gamma-glutamina. Ahora, ¿qué pasa si no se eleva ninguna de estas y la fosfatasa se eleva? Es más, este sería un caso interesante para comentar. ¿Quisieras comentar algo, Melissa Guerrero? ¿Me escucha? ¿Sí, bien? Bueno, pues Incluso, primero por tendría ejemplo, que checar la situación. este casito está interesante como para que tú misma lo analices, ¿no? Las bilirrubinas normales, Ujú. pero transaminasas elevadas discretamente, pues aquí rumbo a 3 veces el valor normal, 2,5 veces el valor máximo normal, aquí rebasada discretamente el valor normal en la alanino, pero la gamma glutamil, 7 veces elevado el valor normal, la fosfatasa alcalina, pues un poco más del valor normal, ¿no? Entonces, como que pensarías acá. Si regresamos a lo que comentaba tu Am, compañero.
Bueno, pues sí, como dice, las transaminasas están ligeramente elevadas. O sea, bueno, no es que ligeramente, sino que pues, por ejemplo, en la aspartoaminotransferasa, aunque vemos un aumento pues casi el doble, pues estas transaminasas pues tienden a aumentar muchísimo. Entonces no es como que tan grave que las tenga tan aumentadas. Y en la fosfatasa alcalina, pues sí la vemos ligeramente aumentada. Pero la gamma glutamil, como usted dice, pues sí está muy, muy aumentada. Y tengo entendido que la gamma glutamil transferasa se puede aumentar mucho en casos de neoplasias. Entonces, tendríamos que checar ahí a la paciente o al paciente, no sé qué sea, por una neoplasia, porque, pues, o sea, la fosfatasa alcalina, pues, está ligeramente aumentada, pero la gamma glutamil muchísimo. O podríamos checar para un proceso de, colestasis, pero, pues, como usted dice, la bilirrubina, pues, sigue normal, aunque O sea que usted ahí mencionó. colestasis no se apoya, ¿no? Entonces, estás Ajá. haciendo bien tu juego de análisis. Te estoy dejando que lo hagas en voz alta así para que los demás te oigan, los que están muy lejos de esto, se den cuenta de qué se trata, ¿no? Entonces, estoy totalmente de acuerdo con eso que estás comentando y te interrumpí un poco. ¿Ibas a terminar tu comentario con otra cosa, perdón? Am, pues nada más me faltaría mencionar la deshidrogenasa láctica, que también está bastante aumentada. Bueno, no sé si eso sea bastante, pero pues sí está aumentada, y la deshidrogenasa láctica está relacionada con hemólisis, pero podemos observar que la bilirrubina indirecta pues está normal, entonces puede no deberse a eso. O sea, la verdad, en la deshidrogenasa láctica no podría decir por qué está tan aumentada si la bilirrubina indirecta está normal. Sí, en casos de algunas destrucciones celulares generales, pulmonares, un poco en el hígado y ciertamente en los eritrocitos se suelen elevar. Aquí no podemos hablar de hemólisis y entonces eso es lo que hace interesante y a veces hasta apasionante el análisis de las pruebas de funcionamiento de hígado, ¿no? Porque hacia dónde nos está llevando el paciente y entonces son otras cosas las que nos ayudarían a determinar. Pero en principio estoy observando, observen los demás que no tuvieron, que no tienen ese concepto, como es que tenemos que estar recurriendo a varias cosas y reclama de nuestro conocimiento previo para poder hacer el análisis, ¿no? Bueno, hasta ahí vamos bastante bien. No me recordaron que ya eran las 10:30, chavos. Nos picamos, ¿verdad? Bueno, a ver, voy a quitarles un poquito la pantalla. Y pues para pasar lista, no nos queda otro remedio. Tenemos que hacer ese ejercicio de pasar lista. Lista de digestivo, esa no es. Vamos a poner la lista de ustedes de enero. Perfecto. Alan Vadillo. Presente, doctor. Ericberto Bernal. Buenos días, Doc. Presente. Juan, ya me contestaste. Carlos Campos. ¿Andas por ahí, Carlos? Hoy no. María Celis. ¿Comentario o pregunta en lo que se refiere a lo que hemos visto hasta este momento de esto? Sí, doctor, yo tengo una pregunta respecto a la glucosa, porque menciona que en la falla hepática aguda puede disminuir, pero mi pregunta es si en la crónica también puede disminuir. No, en realidad no. Me refiero a la falla hepática aguda, pero hablando de hepatitis fulminante, ¿eh? Porque hasta eso. O sea, hasta ese grado. Cuando tenemos nosotros una hepatitis aguda intensa, normalmente no dan este tipo de problemas, la verdad. Entonces, como que tampoco es como para preocuparse por ahí. Déjenme ver por acá. Lo que pasa, Gracias. sí, pero ¿de qué?
Mm. Mm. Es que tenemos el tallercito de casos, que es el que les pongo para jugar con esto. Entonces, pues ya hemos venido haciendo algunos ejercicios. Si, por ejemplo, considero que ustedes ya están como para estar listos para ver pruebas de funcionamiento, pues ahí ya la dejamos. Y si no, para ya jugar con ello, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en la exploración que he hecho, porque atendieron les estoy preguntando a los que no fueron mis alumnos, porque sé que los que fueron mis alumnos esto me lo van a contestar, lo estuvimos viendo todo el tiempo y lo repasábamos y lo super repasábamos. Entonces ahorita me doy cuenta que sí están teniendo la información que se requiere al respecto, ¿no? En otras ocasiones me encontraba yo una distancia enorme, ¿no? Y claro, ahorita la distancia, pues ya tuvimos una muestra de alguien que no ha tenido digestivo, pues la va a tener un poquito más amplia, pero se tiene que subir a entender lo que son pruebas de funcionamiento de hígado sin que sea un curso de digestivo. Entonces, pues va a tener que irse un poco más allá, pero en atención precisamente a ellos es que hacemos este tipo pues de ensayo, ¿no? Ciertamente para varios compañeros, pues esto va a ser así medio a lo mejor aburridón, pero para otros no, supongo. Vamos a poner aquí, vamos a compartir pantalla otra vez. Para algunos será nueva estas diapositivas, para alguien ya son conocidas, pero pues bueno, a ver, vámonos a alguien que no le haya yo preguntado. No sé creo que a Kenia no le pregunté. A ver, Kenia, mencióname esto. Aquí no vamos a estar diciendo miligramos por decilitro, porcentajes, nos vamos un poco a comer eso. Ciertamente ahorita, pues ya no tienen los valores de referencia. Entonces, pues más o menos para que tengan una idea, vale con que me digan por el momento alto, bajo, normal, con eso me conformo, y si no lo saben, no pasa nada, lo vemos yo les puedo decir, ¿no? Para irlo más o menos. A ver, ¿qué onda con Kenia? ¿Sí o no? ¿Me escucha, doctor? Perfecto. Entonces, a ver, hemoglobina, ¿qué onda? Ah, pues, hemoglobina, por bueno, recuerdo, ¿está normal? Sí. Síguete, así que Leucos, pues también. Pero menciona la cantidad para que se nos vaya grabando, ¿no? Aunque lo estemos viendo, vale la pena que el oído también tenga participación. Todo el mundo ve 7500, pero oír 7500 ya es un refuerzo. Sí. Sí. Esto es un aspecto técnico, bueno. Educativo. Entonces, leucos. De leucos 7500. Parece normal, ¿no, Kenia? Está en rango normal. Ajá, plaquetas también. El límite es hasta 450,000 y tiene 280. Claro. Luego. Es tiempo de protrombina. Es tiempo de protrombina, ¿verdad? Y acuérdense ustedes que puede estar en La verdad, sí no lo recuerdo. Porcentaje y en INR. Entonces, el INR de 1.1 es el aceptable. El porcentaje está aceptable desde el 80%, como entre comillas normal. Y en el caso de segundos, normalmente no manejamos mucho ya lo de los segundos, que pues es de 12 pues hasta 14, 15. El de segundos no lo utilizamos mucho, pero yo les suelo poner el de porcentaje y es uno que maneja de alguna manera pues mis colegas. Déjenme ver. Aquí ya empezaron a llegar mis pacientes, pero todavía no los he invitado, es temprano. Faltan 13 minutos, pero son puntuales. ¿Quién es? Es que es primera vez, entonces a lo mejor no le indicaron. Bueno, entonces, a ver, síguete. Luego, bilirrubina directa es 0.3. Y ¿a la vez normal? Está, sí, normal. Ajá, indirecta. Luego, bilirrubina indirecta es de 0.6 y el rango es de 0.2 a 1, entonces está normal. Luego, la total, que está en 0.9, y en esta igual está en rango normal, ya que es de 0.2 a 1.4.
Luego están ALT, o que sería... ¿Mande? Ah, ok. Luego está ALT, que es de 28. Y esta sería 28. Pues está bien, está en rango normal. AST, que está en 30. Igual está en rango normal. Luego fosfatasa alcalina, 60. Y ese está normal. Y glucuronil, gamma glutamil, perdón, transferasa. Esta está, según yo... Pues que hace rato la creo que bien, ajá, está en rango. Está Ajá. bajita, ¿no? Como que dentro de límites normales también. Síguele. Y ya por último, es deshidrogenasa láctica. Y este es de 280, entonces es baja, porque el rango que nos había mostrado era a partir de 200 y algo. Es relativo, ¿no? Luego, sí no me acuerdo a qué se refiere. Proteínas totales. Perdón. Proteínas totales está en 7.5, entonces está en rango. Albúmina es de 4.3, está en rango porque es de 3.8 a 5.5. Luego globulina es de 3.2, entonces está en rango, que es de 1.6 a 3.6. Y RAG, ese tampoco Es la recuerdo. relación albúmina-globulina. Está normal. Está Es por de ahí. 1.34. Ok, ya no hay más aquí, porque los otros se van a mencionar después. Pero, entonces, con esto, ¿qué diagnóstico harías? Es una persona sana. Exacto. Eso es lo que tenemos. Entonces, ¿hay algún comentario o pregunta de la audiencia? ¿Que quieran hacer? ¿Quien quieran de ustedes? ¿No? Yo sí, doctor. Venga. Por ejemplo, ahorita que mencionó la compañera cuando dijo los valores de deshidrogenasa láctica que estaban un poco disminuidos, ¿hasta qué rango nosotros podemos considerar que no es significativo? ¿A bajos? En realidad el que esté en bajos en deshidrogenasa láctica no tiene ningún significado. Es un poco a veces como cuando encuentran ustedes las aminotransferasas que están por debajo del rango, tampoco tiene ningún significado. Son, digamos, aquí de todas las que tenemos, el hecho de que si encontraras las transaminasas en cero, eso es prácticamente imposible, ¿no? Porque siempre habrá alguna producción habrá apoptosis y habrá alguna cantidad de transaminasas, porque ustedes dirían, bueno, ¿y por qué siempre, que hay un pequeño límite de inflamación hepática que haga que las transaminasas siempre tengan cifra? Pues no, en realidad no, hay apoptosis, o sea, siempre habrá muerte celular por envejecimiento celular, y una de las capacidades del hígado de regeneración, que es el único que la tiene en realidad, pues hace que persista y no pase nada, ¿no? En el caso de deshidrogenasa láctica no tiene ninguna traducción clínica el hecho de que disminuya un poco, ¿no? Y en realidad en mi caso, por ejemplo, de repente se las pongo de memoria y a lo mejor ni siquiera vi los valores de referencia, ¿no? Y pues ahí me falló cuál era el valor mínimo, ¿no? En un momento dado más bien soy yo y no es en sí el paciente, pero sí lo llegamos a observar, curiosamente. Entonces no tiene ninguna relevancia. ¿Qué otra cosa? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos mañana y pasado todavía para hacer análisis de esto, ¿no?
Entonces, esto es lo que luego, de alguna manera, desalentaba a algunos de sus compañeros si se daban de baja la materia por esto. No es necesario en realidad. Ya tuve varias experiencias de cursos para acá. Hubo un momento en que sí me puse un poquito como estricto de elevar el nivel, pero sí siento que soy injusto porque existen justamente las tres características: los que no han tenido digestivo y los que lo tuvieron. A lo mejor los que lo tuvieron medio deficitario, bueno, pues ya tienen el conocimiento de algo, pues váyanse y estudien, ¿no? Pero y los que pues sí tuvieron bien el curso, como ahorita estoy detectando varios que creo que no traen problema por ahí, que bueno, porque nos va a permitir entonces ya dar por un hecho que se conoce, manejar el caso clínico y ya nada más después analizar si tenemos un caso de tumor hepático, de cáncer de hígado, y entonces cómo lo vamos a manejar. Entonces, ¿algún otro comentario al respecto? ¿No? Bueno, pues nos pasamos a la siguiente diapo. Pues, ¿quién quiere? ¿Quién dice yo? Yo, doctor, A ver, Luz. soy Georgina. ¿Sí me escucha? ¿Sí? ¿Bien? Bueno, la hemoglobina es, pues, se encuentra dentro de los niveles de referencia. Si fuera mujer, está bien. Si fuera varón, está un poquito bajo, ¿no? Sí. ¿Cómo te explicas que las mujeres tengan un poco menos de hemoglobina que los varones? Por la menstruación. Esa es una de las causas más importantes, por supuesto que sí. Síguele. Bueno, los leucocitos, pues también se encuentran dentro de los niveles normales, 7,200. Las plaquetas de 300,000 también se encuentran dentro de los niveles normales. El tiempo de protrombina igual está dentro de los niveles normales, del 75%. La bilirrubina directa igual está dentro de los niveles de referencia, en el límite superior, se podría decir. La bilirrubina indirecta, pues igual se encuentra dentro de los niveles de referencia. La bilirrubina total igual, 1.1. La ALT de 80 se encuentra un poquito elevada por solamente De elevaciones de ALT y de AST, solemos hablar de número de veces elevada, porque si nos vamos a hepatitis aguda, donde las encontramos a veces en 1,000, 2,000 y hasta 3,000, partiendo de 40 o de 30, pues vamos a encontrarlas 100 veces elevadas el valor normal, ¿no? Entonces es conveniente decir 1, 2, 3 veces el valor normal. Entonces aquí como que tenemos elevaciones discretas, moderadas y severas, por decirlo así. Esto que les estoy diciendo no es que esté clasificado ni escrito, pero sí nos sirve como parámetro para ir haciendo diagnósticos, ¿no? Entonces, con ese fin, ¿quieres mencionar cuánto sería 80? Pues está discretamente elevada porque no... Un par de veces el valor normal, ¿no? Ajá. Ok. Y la AST también está discretamente elevada porque no, bueno, no llega ni al doble de su valor normal. Exacto. La fosfatasa alcalina, la fosfatasa alcalina se encuentra dentro de los parámetros normales de 60. La gamma GT de 120, esa sí se encuentra elevada, pues se podría decir que moderadamente elevada. La deshidrogenasa láctica de 400, deshidrogenasa láctica, esta sí se encuentra dentro de los parámetros normales. Las proteínas totales de 7.2, estas también se encuentran dentro de los parámetros normales. La albúmina de 4.2, igual, dentro de los parámetros normales. Las globulinas de 3, igual están dentro de los parámetros normales, y la relación albúmina-globulinas es igual, es mayor a 1, entonces se encuentran normal. Ok. ¿Tienes algún diagnóstico, Gina?
Pues la gamma GT se encuentra elevada y bueno, igual en un principio se mencionó que pues cuando se eleva probablemente pudiera estarnos sugiriendo alguna neoplasia, ¿Alguna neoplasia o también algo de daño hepatocelular? proceso inflamatorio, ¿no? Ujú. ¿Por qué inflamatorio? ¿Por nada más por la gamma GT? No, bueno, es que yo cuando llevé la materia, así como que me lo indicaron como un daño inflamatorio, un proceso inflamatorio. ¿Ok? ¿Y cuál? La gamma GT. No, ¿cuál daño inflamatorio? Como una hepatitis, prácticamente, ¿De qué tipo? aguda. Bueno, a ver, ¿qué opina de esto, Merced Guapanteca? Mm, yo no opinaría que sea una hepatitis aguda, porque en realidad la ALT y la AST para que sea una hepatitis aguda tendrían que estar muchísimo más elevadas de lo que realmente están. ¿Cómo para cuánto te gustaría? Sí. Para aguda. Pues como ya, bueno, que incluso lo mencionaba hace un momento, pueden estar unas 100 veces elevadas, o sea, no sé, 6,000. O sea, eso es lo que había que aclarar nada más, Gina, en cuanto a ese comentario. Entonces, regresando con Merced, ¿y qué onda entonces con la que tienes acá? ¿Cómo para qué te gusta? Pues ahí lo que se observa en esa prueba de funcionamiento hepático es o sea, sí puede haber un daño hepatocelular, pero muy discreto, por así decirlo. ¿Discretón? Ajá. ¿Y la elevación esta de transaminasas en qué patologías la sueles ver? Podría ser hepatitis, pero crónica. ¿Y como de qué etiología? Pues ¿Cuál es viral de las podría ser causas más B o frecuentes C. de hepatitis crónicas? B o C. Exacto, entonces ahorita acabamos de jugar con unas pruebas de funcionamiento que son normales, con estas que tienen discretos cambios y que tienen esa sugerencia. Ciertamente ninguna de estas tiene que ver con patología quirúrgica, que es la materia que nos ocupa, pero necesitamos saber de esto para cuando se tengan pruebas de funcionamiento asociadas a patología que se resuelve por cirugía, o por intervencionismo o mínimo acceso, a lo mejor por solo endoscopia, para poderlo saber. Bueno, jóvenes, nos vemos mañana. Cuídense. Luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buen Gracias, día. Gracias, doctor. Bye.